Bueno, muy bienvenidos a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta propuesta, que es muy interesante y para nosotros es muy importante que poder compartirla, en este caso con todos ustedes. Así que para no robar más tiempo a su tiempo, vamos a comenzar. Les quiero presentar a nuestra disertante, a la doctora Marina Ferroni. Ella es profesora de la enseñanza primaria, licenciada en letras y doctora en psicología. Marina es investigadora del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires y en nuestra casa, en la Universidad KS. Su línea de investigación se centra en el desarrollo del proceso de alfabetización en niños y niñas de diferentes niveles socioeconómicos, y como parte de su proyecto de investigación se encuentra creando un programa de apoyo a la alfabetización basado en los resultados de investigaciones científicas sobre el desarrollo de la lectura. Así que bueno, nada, los invitamos a compartir este encuentro. Marina ahora les va a contar de qué va a hablar, pero bueno, desde ya es un placer contar con ella y con todos sus saberes. Así que adelante, Qué Marina. amorosa. Bueno, hola a todas, a todos, ¿cómo andan? Gracias, Karina, por el espacio para charlar. Siempre es lindo que a una le den espacio para charlar de lo que una hace, lo que le gusta, lo que ama y lo que le apasiona. Yo les voy a compartir pantalla, si ustedes ven la presentación. Yo dejo de ver a todo el mundo, así que cualquier cosa me interrumpen sin ningún problema. Y me preguntan, igual después al Si te final podemos... parece, claro, si te parece, Marina, al final podemos dar un espacio para preguntas, ¿sí? Si quieren pueden ir escribiendo en el chat algunas preguntas y vamos tomando nota para no olvidarnos de ninguno de los que estamos acá. De Buena todas idea. formas, Marina, si vos considerás en algún momento que querés hacer un intercambio, podés cortar y, por supuesto, invitar a quien quiera hablar, pero si no, vamos volcando y al final preguntamos. Perfecto. Bueno, ahí ven. Sí se ve, pero no en modo presentación. Ahí sí. Ahí sí. No sé si el resto lo puede ver. Sí, ahí se ve perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, buenísimo, genial. Arrancamos entonces. Bueno, entonces la idea de hoy era un poco hablarles sobre los procesos implicados en la comprensión y la producción de textos desde el enfoque en el cual yo trabajo, que es el enfoque de la psicología cognitiva. Claramente, cuando hablamos de textos y hablamos de procesos de comprensión y procesos de producción, es como decirles así en criollo, es un monstruo de la investigación. O sea, hay muchísima investigación y claramente uno no puede ser especialista en estos temas con un encuentro, ¿sí? Digamos. O sea que la idea es hacer como una introducción a este tema y más volcado hacia lo que a mí me interesa, que es cómo se enseña, ¿sí? Cómo se aplica. Pero bueno, para decirles que esto es un puchito de todo lo que hay, que es muchísimo, porque justamente los procesos, tanto de comprensión como de producción, son muchos, y los textos son tan diversos que entonces se hace como una cosa, ¿no? Como un constructo muy importante de investigación que bueno, difícilmente podamos abordar en un ratito. Pero bueno, vamos a hablar un rato de esto, mientras nos dé el tiempo. Digamos, siempre por qué es interesante hablar por qué es importante el trabajo con textos, por qué es importante investigar y por qué es importante que los chicos y chicas aprendan a comprender y a producir textos. Bueno, básicamente, esto todos lo sabemos, pero es como para introducir el tema, es la principal fuente mediante la cual se transmite el conocimiento, ¿no? En el ámbito escolar sobre todo y en el ámbito académico, digamos, uno aprende, es una de las fuentes primarias de aprendizaje, ¿no? Uno aprende a partir de lo que los profesores explican, obviamente, pero también tenemos que ir muchísimo para conocer cosas y para aprender cosas, tenemos que ir muchísimo a los textos, ¿no? Entonces, trabajar con textos y poder manipularlos en el buen sentido de la palabra es súper importante. Entonces, si es tan pero tan importante, ¿cuándo empezamos con este trabajo? ¿Cuándo se debe empezar? Cuando los chicos empiezan primer grado, cuando están empezando a aprender a leer y escribir, ahí tenemos que arrancar con el tema de la comprensión y la producción de textos.
Bueno, vamos a ir viendo un poco y vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Para eso vamos a hacer que estamos como en una sala de preescolar o estamos en un consultorio con un nene y una nena de 4 o 5 años y vamos a hacer que leemos un cuento, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a leer un cuento. Hagan de cuenta que el cuento tiene dibujos lindos. Porque esto es un borrador y bueno, y le falta como un touch de glamour, pero el texto es lindo y es interesante para mostrar cosas que quiero mostrar, así que vamos a usarlo. El cuento se llama Chancho, Llama y Yacaré. Imagínense que yo se los estoy leyendo a ustedes y ustedes son chicos, ¿no? Bueno, Chancho, Llama y Yacaré. Bueno, vamos a contar este cuento que habla de 3 animales, ¿no? El chancho, la llama y el yacaré. ¿Qué tienen de diferente el chancho y el yacaré? Sobre todo, ¿ustedes saben? Bueno, básicamente que el chancho y la llama son animales que comen, son herbívoros, ¿no? O sea, comen vegetales. En cambio, el yacaré es un animal que come carne, que se come a otros animales, ¿sí? Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a disfrutar de este cuento. Chancho y Llama vivían en una casita sobre una hermosa colina de animalario. Un día, a una casa cercana, llegó un nuevo vecino, Yacaré. A los 2 segundos de enterarse de la llegada de Yacaré, Chancho entró en pánico. ¿Por qué habrá entrado en pánico Chancho? ¿No? Yo creo que porque seguramente, como Yacaré es un animal que come chanchos o que come otros animales, por ahí a Chancho le dio miedo. ¿Qué pasa, Chancho?, preguntó Llama preocupada. Hay un yacaré acá nomás, cerca de nuestra casa. Los yacarés son feroces y comen chanchos y llamas. Estoy muy asustado. Llama pensó que Chancho exageraba, o sea, que estaba reaccionando como de más, ¿no? Que exageraba un poco con su miedo, pero Chancho no perdió un segundo y comenzó a prepararse para enfrentarse a Yacaré cuando fuera necesario. Al otro día Chancho estaba regando los vegetales de su huerto, o sea, estaba regando las plantas del lugar donde se siembran las plantas, ¿no?, que dan comida después, y vio una sombra detrás que se acercaba. Se dio vuelta rápidamente y le arrojó a la sombra un balde de agua. Claro, Chancho se pensó que la sombra era de Yacaré que se lo venía a comer. Pero cuando Chancho se repuso del susto, se dio cuenta que había empapado, o sea que lo había mojado muchísimo, a Iguana, que venía a traerle una preparación para ayudar a crecer las plantas. Perdón, Iguana, dijo Chancho, pensé que era Yacaré. Al otro día Chancho estaba barriendo su casa cuando escuchó unos pasos que se acercaban a su ventana. Así que Chancho cerró una ventana abierta que tenía cerca a toda velocidad. De nuevo creo que Chancho pensaba que venía Yacaré a comérselo. Pero le agarró los dedos a Llama, que se iba a asomar para contarle que había llegado a casa. Pero un día, Chancho estaba caminando por el bosque de Animalario muy tranquilo. De repente sintió unos pasos detrás de él. Se dio vuelta rápidamente y vio a Yacaré que venía sigiloso y agazapado, así como agachado, y muy silencioso como cuando un animal va a cazar, preparándose para atacarlo. Chancho corrió a toda velocidad, lo más rápido que pudo, pero luego de correr algunos metros tropezó con la raíz de un árbol y cayó al suelo estrepitosamente, o sea, así muy fuerte, muy de repente. Yacaré se acercó rápidamente a Chancho y abrió la boca. Chancho vio, temblando, cómo se le acercaba una trompa furiosa llena de dientes afilados. Cuando Yacaré se había acercado lo suficiente a Chancho y estaba a punto de comérselo, Chancho escuchó la voz de Llama que le decía: Chancho, despertate. Vino nuestro nuevo vecino Yacaré a traernos un riquísimo budín de zanahoria, como una torta de zanahoria. Me contó que le encantan las comidas con muchas verduras porque es vegetariano. Vegetarianos son personas que no comen carne, ¿no?, que solo comen verduras, entre otras cosas, pero que no comen carnes de animales. Así que Chancho se levantó de la cama y fue a conocer a su muy amigable nuevo vecino. Chancho, Llama y Yacaré merendaron esa y muchas otras tardes juntos y se hicieron excelentes amigos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? O sea, acá, claramente, si estuviéramos en una sala o con un chico, acá yo hubiera preguntado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que le había pasado ¿qué era lo que le había pasado ay, disculpen, a Yacaré, a Chancho, digo, ¿qué le había pasado? ¿Era verdad que venía? Bueno, no, era un sueño, bueno, y eso
Si los chicos no entienden esa idea, digamos, todo el cuento pierde sentido, no tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, este tipo de lectura, que es mucho más entretenida cuando se hace en serio y se hace con chicos o con chicas, se llama lectura dialógica, y es mucho más dinámica y entretenida porque cuando hay chicos, porque los chicos se meten y empiezan a hablar y uno empieza a preguntar y ellos responden, y realmente el intercambio es muy interesante. Por eso se llama dialógica, porque uno dialoga sobre lo que va hablando. El diálogo tiene que ser como corto para no perder el hilo de la historia, ¿no? Si yo me pongo a hablar me extiendo mucho durante la lectura sobre algún tema que no tiene nada que ver con el cuento, bueno, se nos va a perder el hilo. Entonces es como una cosa un tipo de lectura que uno va aprendiendo muy de a poco, pero realmente tiene muchos frutos, rinde muchos frutos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá, en este tipo de lectura? Por empezar, antes de la lectura, la persona que va a leer el cuento, en voz alta para que los otros escuchen, tiene que planificar la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que vieron como yo hice acá, que me voy anotando todo lo que tengo, todas las acotaciones que tengo que ir haciendo, ¿sí? El conocimiento activar conocimiento previo sobre algunas cosas, tengo que poder ir explicando vocabulario, tengo que poder ir mostrando algunas inferencias importantes para que los chicos entiendan, ¿sí? Mostrando o preguntando a ver si pudieron hacer esas inferencias, ahora vamos a ver lo que son las inferencias, pero digamos, se planifica mucho. Se ve donde hay cosas en el texto que uno tiene que explicar, ¿no? Porque son un poco más difíciles, más comprometedoras para entender. Además de planificar la lectura, antes de la lectura, cuando yo ya estoy por leer en voz alta, lo que hago es activar conocimientos previos sobre los aspectos que van a tratar el cuento. Hay información que un chico tiene que tener activa en ese momento, activada, digamos, en su sistema cognitivo para poder ir entendiendo lo que pasa en el texto. Si yo no sé que el yacaré es carnívoro y que el chancho no lo es, y bueno, entonces el cuento lo entiendo por la mitad, simplemente es un animal que está asustado porque sí, porque es muy miedoso, nada más. Después, si yo no sé lo que es, si yo no entendí que Chancho estaba soñando, cuando pensó que Yacaré se lo estaba por comer, el cuento no tiene sentido. Bueno, todo eso son cosas que hay que ir activando todo el tiempo, ¿no? Durante la lectura, el adulto muestra las ilustraciones, en este caso las ilustraciones son pocas, pero hay cuentos en donde las ilustraciones tienen muchísima información sobre lo que va pasando en la historia. Entonces, es importante que los chicos estén viendo esas ilustraciones y no se pierden de mucha información, ¿no? Bueno, va aclarando el vocabulario. El adulto que lee hace inferencias en voz alta para mostrar cómo se hace, es decir, va modelando los procesos que se involucran en la comprensión de un texto. Y después de la lectura hay muchísimas actividades para hacer, pero cuando se trabaja de manera oral, una muy buena actividad para ver si los chicos comprendieron o para terminar de trabajar la comprensión de textos es la renarración, ¿sí? O sea, contar de nuevo la historia entre todos, o entre los dos que sean en ese momento en el trabajo. Y lo más interesante de todo esto es que acá los chicos no estaban leyendo, ¿sí? O sea, el que estaba leyendo era un adulto. O sea, yo en este momento les estaba leyendo a ustedes, y ustedes igualmente, aunque no estaban leyendo, o sí, porque estaba ahí en la pantalla, pero si no llegaron a leer y solo estaban escuchando, ustedes estaban llevando a cabo un montón de procesos de comprensión, aunque no estaban leyendo, ¿sí? Por otra parte, en una situación de ronda, viene la situación que se dio. Está hablando en una situación de ronda en preescolar, ¿no? Está hablando, hay un adulto, que seguramente era una maestra, haciendo la ronda con los chicos, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, Mariano, contanos bien qué te pasó en ese brazo. Lo voy a ir escribiendo, así queda en nuestra cartelera de noticias. Me corté el brazo con un vidrio, le dice Mariano. Eso solo te pasó, pero faltan un montón de cosas para que podamos entender la historia. A ver, contame de nuevo, ¿dónde estabas cuando te cortaste? Y Mariano le dice, ayer yo estaba en la cocina de mi casa y me tropecé, se me cayó el vaso. Ah, entonces tenías un vaso en la mano, eso es importante, lo tenemos que poner. Escribe la maestra. Mariano estaba en la cocina con un vaso de vidrio en la mano. Les lee a los chicos y a las chicas. Sí, un vaso de vidrio, dice Mariano. Bien, ¿y con qué te tropezaste?
con un cuchutrulo que tenía mi hermanito tirado en el piso. ¿Qué es un cuchutrulo?, le dice la maestra. Javi, se ríen. Un juguetito adulto. La maestra dice, bárbaro, vamos a ponerlo de otra manera, así las personas que leen entienden bien la historia. Sigue escribiendo mientras va diciendo en voz alta. Mariano estaba en la cocina con un vaso de vidrio en la mano. De repente se tropezó con un juguete que el hermanito había dejado tirado en la cocina. Bueno, y así sigue, y van escribiendo la historia. ¿Qué hizo la maestra, el adulto, quien sea que esté generando el intercambio? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, antes de la escritura del texto, se planifica lo que se va a escribir, ¿sí? Se piensa, acá, digamos, este es un fragmento muy cortito del intercambio, pero es mucho más largo, ¿no? Entonces, primero, la maestra, el adulto, pregunta quién va a escribir, sobre qué va a escribir, cuál es la información importante que tiene que tener el cuento para que se entienda el texto para que se entienda bien qué es lo que van a contar, etc. Durante la escritura se va escribiendo y además vamos revisando y corrigiendo, ¿sí?, lo que está mal escrito. Y el adulto modela un montón de cosas. El adulto que va modelando, cuando el chico le va diciendo la historia, el adulto va reestructurando todo el tiempo el relato. ¿Qué quiere decir que va reestructurando el relato? Le va dando de vocabulario más específico, le va asignando las formas gramaticales correctas. Bueno, luego en la escritura, digamos, en la oralidad lo que hace el adulto es devolverle toda como la historia mucho mejor armada, ¿sí? Y mientras está diciendo la historia mucho mejor armada, está modelando cómo es un texto escrito, ¿sí? Las cosas que tiene que haber en un texto escrito. Está enseñando cómo se escribe un texto, digamos, aunque los chicos claramente no estén escribiendo. Entonces, el adulto, la maestra muestra cómo se usan los signos de puntuación, se muestra también, se modela en ese intercambio cómo se usan las palabras que conectan las distintas formas del texto, ¿sí? Pero, cómo, cuándo, por qué, etc. Se va mostrando la importancia de respetar la ortografía convencional, se va mostrando que es importante mantener los tiempos verbales, se va mostrando que hay que mantener una persona narrativa, ¿sí? O sea que si dice, Ana miró la televisión, comió la comida y entonces me fui a dormir porque estaba muy cansada, no puede ser. O sea, si yo estoy hablando en tercera persona, si estoy escribiendo en tercera persona, tengo que seguir siempre en tercera persona, ¿no? Todas esas cosas se van modelando. Claramente yo no les voy a decir a los chicos en preescolar, a un chico de 4 o 5 años, tenemos que seguir en tercera persona, no. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, uno dice, no, bueno, mira, si vos decís Ana miró la televisión, comió la comida, entonces se fue a dormir. Tenemos que seguir hablando de Ana como si fuera otra persona. Y una cosa muy importante que se ve en el intercambio es que el adulto también pide mucha información para que el que lee después tenga todo todo el contexto de la situación esté bien claramente expresada en el texto, ¿sí? Porque cuando uno le cuenta algo a otra persona así de manera oral, el contexto está ahí presente, y entonces hay mucha información que se repone en el mismo contexto, de la misma situación. Pero cuando uno tiene que escribir un texto, toda esa situación tiene que pasar al texto bien claramente para que el que lee, que está en otro lugar y en otro momento, entienda perfectamente lo que pasó. Y ahí el adulto le dice, no, a ver, decime bien dónde estabas, qué tenías en la mano, con qué te tropezaste, qué fue lo que pasó que te cortaste. O sea, hay que sea bien claro el relato. Y luego de la escritura, claramente lo que hay que hacer es revisar para dejar el texto definitivo. Y acá también, la información que digamos, el dato que es muy importante, es que los chicos no están escribiendo, ¿sí? Sin embargo, están ya aprendiendo en la oralidad un montón de procesos que tienen que ver con la lectura y la escritura de textos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje oral es una parte absolutamente imprescindible del proceso de alfabetización, que es justamente cuando el proceso de alfabetización se completa o llega a cierto nivel, uno lo que puede hacer es leer y escribir textos leer y escribir textos de más o menos complejidad, ¿no? Eso es un adulto alfabetizado o una persona alfabetizada. Entonces, veamos la cuerda de la alfabetización. Como se ve en esta cuerda de la alfabetización, acá ya está la cuerda formada, ¿sí? Y acá lo que representa esta cuerda bien formada es la lectura experta.
La lectura experta, que es, bueno, que yo leo de manera fluida y puedo ir coordinando la lectura de las palabras con la comprensión de texto, ¿sí? Mucho de lo que tiene que ver con esto está acá, viene acá, de esta parte de la cuerda, y tiene que ver con el lenguaje oral, con el desarrollo del lenguaje oral. Fíjense que cuando yo estaba leyendo el cuento, ustedes estaban utilizando todo este conocimiento, el conocimiento del mundo, el conocimiento de ustedes sobre lo que las palabras quieren decir, sobre el significado de las palabras. Ustedes pusieron en juego sus procesos de comprensión de distintas estructuras gramaticales, ustedes pusieron en juego su razonamiento verbal, o sea, hicieron inferencias, si hubiera habido metáforas, hubieran entendido metáforas, y pusieron también en juego todo el conocimiento sobre el mundo de la escritura, ¿sí? O sea, qué tipo de género estábamos tratando, cómo es la estructura textual de ese género, cómo es el estilo del lenguaje escrito. O sea que todo eso que es tan importante, se va aprendiendo desde la oralidad, prácticamente desde que uno nace. ¿Sí? Porque uno nace chiquito, lo primero que va aprendiendo que es vocabulario, cómo se dice esto, cómo se dice el otro. Empieza también a poder entender o producir estructuras, oraciones cada vez más complejas, cada vez tiene más conocimiento sobre el mundo, etc. Son todas habilidades que se van desarrollando y que me permiten comprender textos y producir textos orales, aunque todavía yo no sepa escribir, ¿sí? Ni leer. Bien. Continuamos. Entonces, el desarrollo del lenguaje oral es ese desarrollo que se da, esa habilidad que se va desarrollando a medida que yo tengo intercambios en mi familia, con mis pares, en el jardín, en la plaza, donde sea. Yo voy aprendiendo un montón sobre el lenguaje oral, pero llega más un momento cuando, por eso los chicos van a la escuela, ingresan al sistema escolar, que deben ir afinando su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Volverse más técnicos, o sea, tienen que poder aprender palabras que no son tan frecuentes, ¿sí? Como las que les puede decir mamá, papá, tío, tía, las seños. Bueno, no, las seños sí debería poder decir palabras muy poco frecuentes. Digo, que no se encuentran en sus intercambios diarios, ¿no? Entonces tienen que ir aprendiendo más sobre vocabulario menos frecuente, como decía. Entonces, por ejemplo, hay que proponer juegos en donde se digan de una forma más sofisticada palabras que se llaman de nivel 1, o sea, esas palabras que uno conoce porque las usa todo el mundo. Entonces, por ejemplo, juegos en donde hay que emparejar pelo con cabello, poner más lindo con embellecer, piel con cutis, enojado con perturbado, ¿sí? Hay que empezar a afinar el conocimiento, el desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque en los textos escritos sí va a haber este tipo de palabras que por ahí en los textos orales no hay. Y también hay que jugar con las oraciones, hay que jugar con la sintaxis. Claramente no le vamos a decir a los chicos, bueno, hoy vamos a hacer análisis sintáctico, no, para nada, pero sí que se empiecen a sensibilizar, que empiecen a prestar atención, que no todas las oraciones son iguales, que hay oraciones que por ahí nos parecen un poco más difíciles, pero si las charlamos un poco enseguida las entendemos. Entonces hacemos juegos para que los chicos conozcan oraciones pasivas o coordinadas o subordinadas, o sea, oraciones más complicadas. ¿Y por qué? Vuelvo a insistir, esto es tan importante. Bueno, hay toda una teoría de la comprensión de textos que dice que justamente en la comprensión de textos hay muchísimos procesos que se dan durante la comprensión del lenguaje oral también. Y lo que se va a asignar en cada tipo de modalidad específica, o sea, si es un texto escrito, bueno, yo voy a tener que saber leer palabras, ahora vamos ahí, pero que hay un montón de cosas, ¿sí?, que yo voy aprendiendo a medida que voy desarrollando mi lenguaje oral. Y si tengo intervenciones específicas para desarrollar más a fondo mi lenguaje oral, bueno, entonces voy a ser un excelente comprendedor de textos, ¿sí? Por lo menos no voy a desarrollar ninguna dificultad. Entonces, lo que veníamos diciendo es que la oralidad es muy importante, ¿sí? Que todo esto hay que trabajarlo, que todo esto se viene desarrollando en el intercambio con mis amigos, con mi familia, que en un momento cuando yo entro a la escuela tiene que empezar a afinarse, o sea, tengo que poder conocer palabras menos frecuentes, utilizar o comprender oraciones más difíciles, pero bueno, en un momento hay que ya pasar al sistema del lenguaje escrito, ¿no? O sea, los chicos tienen que decir, bueno, ahora sí, tenemos que leer y escribir, ¿sí? Entonces tenemos que ingresar al sistema de escritura.
Y esto de acá, que se llaman, este modelo se llaman habilidades de nivel inferior, estas se llaman de nivel superior y estas se llaman de nivel inferior, pero se llaman de nivel inferior no porque sean menos importantes, sino porque son habilidades que se automatizan, ¿sí? Que en un momento estas habilidades no, porque son, no se automatizan porque son más complejas, ¿sí? Estas en un momento se automatizan, o sea, ustedes ahora cuando tienen que leer, ¿sí? La mayoría de nosotros leemos palabras, las reconocemos sin ningún tipo de esfuerzo. Eso quiere decir que todos estos procesos de acá abajo están automatizados, ¿sí? Quiere decir que las palabras las reconozco automáticamente y que las escribo también automáticamente, o sin tener que pensar a cada rato cómo se escribe, con qué B va, bueno. ¿Y cuáles son estas habilidades de nivel inferior, pero que son tan importantes? Bueno, las habilidades que tienen que ver con el análisis de los sonidos, ¿sí? de la lengua oral, las correspondencias entre letras y sonidos y las estrategias de lectura y escritura de palabras, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver un cachito de eso, pero es solo un cachito como para que vean. Entonces yo vengo trabajando un montón la comprensión y la producción textual de manera oral, y en un momento, sigo trabajando eso, nunca paro de trabajar eso, pero en un momento sí hay que concentrarse mucho en trabajar estas habilidades que están acá abajo, ¿no? Entonces, análisis de los sonidos, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el análisis de los sonidos? Bueno, esto es también una clase más aparte, que no que es mucha información, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos, uno habla con todos los sonidos, el habla es un continuo, todos los sonidos están pegados, uno al lado del otro, están pegados, y aparte un poco los sonidos se mezclan y un poco se deforman, ¿sí? No es lo mismo decir una S dentro de una palabra que decir S, ¿sí? O sea, bueno, todo eso se va como deformando un poquito, pero entonces cuando yo tengo que poder escribir, primero los chicos tienen que darse cuenta, tienen que desarrollar conciencia lingüística, o sea, tienen que darse cuenta que las palabras, todo eso que decimos pegado, en realidad son palabras separadas, ¿no? Y eso es aunque a nosotros nos parezca pavo, porque ya leemos hace mucho, bueno, un chico que está empezando es todo un desafío, ¿sí? Darse cuenta que escritura de palabras son 3 palabras. Y más desafío aún es saber que elefanta empieza como empanada, pero elefanta no empieza como urraca, ¿sí? Y fíjense que acá no hay ninguna letra, ¿sí? Si ustedes tapen lo de abajo, esto no, pero acá en esta actividad no hay ninguna letra, lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando es exclusivamente con sonidos, ¿sí? Hay que prestarle atención a los sonidos de las palabras para que, bueno, porque después le vamos a tener que poner una letra a cada uno de esos sonidos para poder escribir. Entonces, trabajamos análisis de los sonidos, trabajamos correspondencias entre grafemas y fonemas, porque también es muy imprescindible, o sea, saber que cada sonido tiene una representación gráfica, y trabajamos escritura y lectura de palabras. ¿Sí? Las palabras al principio, primero empezamos por escritura, otro día los discutimos también si quieren, es muy largo, pero suele empezarse por lectura y no está bien, hay que empezar por la escritura de palabras, con palabras simples, o sea, vieron que esas que son fáciles, o sea, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, y que tengan pocas sílabas, y después hay que ir complejizándolo, y la lectura lo mismo, empezar con palabras fáciles, y después ir haciendo, bueno, acá son todas fáciles, pero después ir haciendo, dando palabras más difíciles, y también siempre está en el medio el nivel de andamiaje, ¿no? O sea, fíjense que acá los estamos ayudando mucho, ¿sí? A que lean, ¿sí? Porque hay dibujos abajo, entonces uno, si ve acá un perro, ya con saber que hay una que empieza ya saben que es perro, digamos, no es lo mismo esto, que acá no hay nada y tienen que sí leer y leer. Pero bueno, eso también se tiene que ir como regulando, ¿no? Al principio mucha ayuda, después poca ayuda. Bueno, entonces acá ingresamos al mundo del sistema de la escritura, ¿sí? Van ingresando. Luego hay que empezar a leer más fluido, ¿sí? Hay que leer más fluido, entonces la idea es darles textos cortos,
que tengan alguna historia, aunque sea muy, muy cortita. ¿Por qué? Porque yo quiero que se trabaje ya acá, que se empiece a juntar, ¿sí?, lo que yo comprendo del lenguaje con lo que voy pudiendo reconocer de escritura. Entonces, si yo les voy a poner un texto muy largo y muy complejo, claramente no van a entender nada porque recién están empezando. Pero sí, entonces empezamos reconociendo algunas palabras y luego lo que hay que hacer es empezar a ganar fluidez, velocidad en el reconocimiento de palabras, no solo velocidad, no es solo leer rápido, sino que es leer rápido, leer veloz y también poder respetar los puntos, entonar bien, hacer las pausas, todo eso que a mí me permite traducir la escritura de nuevo a la oralidad. Y fíjense que está en mayúscula y después está en imprenta minúscula. ¿Por qué? Porque los libros están en imprenta minúscula y hay una razón muy razonable de por qué todos los textos están así. Bueno, y después hay que ir escribiendo en cursiva y mejorar mucho la ortografía, porque la ortografía, cuando yo voy conociendo cada vez la forma ortográfica de más palabras, eso me permite leer más rápido, ¿sí?, automatizar la parte de abajo de la cuerda de la alfabetización y además escribir más rápido. Y se acuerdan que dijimos que esto de acá tiene que ir automatizándose. ¿Para qué? Para que cuando yo lea un texto, ahora sí, yo soy un lector que lea un texto, bueno, necesito que todo esto no me consuma ningún esfuerzo para yo poder hacer todo esto de acá arriba, ¿sí? O sea, vamos de nuevo. Si yo estoy comprendiendo un texto y leo, había una vez, cuando llego a la tercera oración, primero que revoleo el texto, y segundo que no entendí nada, ¿sí? Entonces yo necesito que esto esté automatizado. Y lo mismo si yo estoy escribiendo un texto y cada palabra tengo que pensar, cada palabra tengo que escribir, me lleva un esfuerzo bárbaro. No sé cómo se escribe, no sé cómo se trazan las letras, no sé si va con Z o con C o con S, si va con B larga o con B corta, también. Eso me consume un montón de recursos cognitivos y hace que la producción de los textos baje muchísimo, ¿sí? En cambio, si yo voy escribiendo cierta velocidad y no me paro a cada rato a pensar cómo se escriben las cosas, seguramente voy a producir muchos mejores textos que si no fuera de esa manera. Bueno, de nuevo para fluir. Entonces, ya trabajamos arriba y abajo de la trenza, ya la trenza se fue formando, ya se está como juntando la trenza. Trabajamos acá, la oralidad, y aparte la trabajamos a partir de textos. ¿Por qué? Porque en los textos justamente aparecen palabras que yo no conozco, aparecen oraciones que son más difíciles, aparece un montón de cosas de cómo es la escritura, o sea, aparece cómo es el estilo del lenguaje escrito, que no es el mismo estilo que cuando yo hablo, ¿sí? Es un estilo completamente diferente. Entonces, con los textos voy aprendiendo mucho y todo esto lo voy trabajando en la oralidad. Después paso acá y voy trabajando todo esto, lectura y escritura de palabras, lectura y escritura de palabras, después se va juntando, ¿sí? Acá empiezo a trabajar fluidez con algo muy cortito para que lean, y ya después tengo que ir acá. Entonces tengo que empezar a trabajar en serio con lectura y escritura de textos, ¿sí? O sea, ya los chicos se tienen que poner a leer y a escribir ellos. Entonces, al mismo tiempo que seguimos haciendo una intensa introducción al sistema de escritura, vamos trabajando los textos. Los textos, como les decía al principio, son múltiples, hay multiplicidad de textos. Hay muchísimas variables que pueden hacer que un texto sea más fácil o más difícil. Lo que sí sabemos es que cuando uno está trabajando, está enseñando a comprender o a escribir textos, tiene que plantear una progresión. O sea, tiene que ir de lo más fácil a lo más difícil, como con todo, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil poder regular esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué variables hacen que los textos sean más o menos difíciles? Bueno, primero, una cosa que no tiene que ver específicamente con los textos, sino con los procesos cognitivos, es que producir un texto o producir cualquier cosa siempre es más dificultoso que comprender. Entonces, tendríamos que empezar por comprender muchos textos, ¿no? Por leer mucho, por encontrarme con muchos textos con multiplicidad de, sí, digamos, mucha sensibilización con eso.
Otra cosa es la extensión. Un texto que es más corto, claramente va a ser más fácil que un texto más largo. El tipo de texto, ¿sí? No es lo mismo un texto narrativo. La narrativa es como un estilo que uno desde que nace lo conoce porque estamos, digamos, comprendemos el mundo a partir de la narración, ¿no? Vamos entendiendo en nuestras vidas, las vidas de los demás, lo que va pasando alrededor nuestro, todo eso es narración. Entonces, es algo que tenemos y que manejamos muchísimo mejor que otros tipos de textos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la escuela los chicos tienen que leer muchos tipos de textos y sobre todo tienen que leer muchos textos expositivos, ¿sí? Que son esos textos de manual que explican qué es el sol, no sé, el universo, los animales, qué sé yo. Todos esos son textos expositivos, ¿sí? Los textos que explican saberes nuevos, conocimientos nuevos. Y todo eso... y ese tipo de texto es más difícil porque además hay muchos tipos de estructuras de textos expositivos, entonces uno cuando empieza a leer tiene que ir como pensando a ver qué estructura es, y bueno, claramente de manera inconsciente, ¿no? Bueno, y hablando de textos expositivos, depende de la temática, por ahí a mí me gustan mucho los dinosaurios, y estoy leyendo algo de dinosaurios, de lo que sé bastante, y entonces claramente va a ser más fácil, y quizás estoy leyendo un texto sobre las plantas, y no sé nada, y entonces va a ser más difícil. Y por último, el andamiaje del adulto, o sea, eh, eh, la teoría sociohistórica de Vygotsky lo que plantea es que el adulto va andamiando los procesos de aprendizaje de los chicos y que va ofreciendo muchas ayudas para que los chicos puedan hacer cosas, ¿no? Entonces, uno va dando mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda, en un momento empieza a retirar las ayudas, porque el que está aprendiendo incorpora esas ayudas ya como propias, ¿sí? Entonces, realiza cosas solo que antes no podía, ¿sí? Entonces, si al principio yo doy mucha ayuda, eso va a ser más fácil que si yo voy retirándoles las ayudas, que va a ser mucho más complejo. Bueno, entonces, empezamos, ahora sí los chicos ya leen solos, ¿sí? Tienen que leer bastante fluido. Bueno, empezamos con vamos a ir, digo, como planteando una progresión en la cual vamos de más fácil a más difícil. Entonces, empezamos por comprensión, ¿sí? Con un texto narrativo, un texto más o menos corto, fíjense que debe tener unas 200 palabras, sino un poquito más, y con mucha ayuda. En el momento de hacer la actividad de comprensión, yo le doy mucha ayuda. Acá tienen el esqueleto o la estructura del texto narrativo, ¿sí? Hay siempre una escena inicial, un evento inicial que desequilibra la situación inicial, hay una respuesta interna del personaje, hay una forma en la que se resuelve esa situación, se genera una nueva situación y hay una reacción de los personajes, ¿no? Que hace que culmine la historia. Bueno, ese esqueleto yo lo tengo que trabajar para trabajar la comprensión de los textos, y al principio, para trabajar con los chicos, doy mucha ayuda. Entonces voy planteando yo, primero que les pongo yo el esqueleto, les voy poniendo preguntas, y además lo que hago es completarles algunas partes del esqueleto, ¿sí? Ahora un poco más difícil, entonces seguimos comprendiendo, seguimos con un texto narrativo, pero ahora el texto es un poco más largo, y acá, cuando vamos al esqueleto, les doy menos ayuda, ¿sí? De nuevo, otra, seguimos con la progresión. Ahora seguimos con la comprensión, acá les planteamos un texto expositivo, ¿sí? Que es sobre el planeta Tierra. ¿Qué hacemos después en la comprensión? También trabajamos el esqueleto. Este tipo de texto es un texto que se llama descriptivo básico, o sea que hay un objeto que se está describiendo, entonces lo que hay que hacer es enumerar las características de ese sujeto, no, de ese texto, ¿sí? Entonces les ponemos las características del texto y ellos las tienen que ir buscando las características del texto y ubicándolas en este esqueleto. Fíjense que qué ordenador que resulta esto, ¿no? Fíjense, piensen si ustedes que tuvieran que estudiar un texto, yo que me hacía un montón, y me hago un montón de flechas y de cuadros y de esqueletos, y me voy haciendo, es como muy ordenador de la información, este tipo no sé, de diseños, de cuadritos, información. Bien, y seguimos complejizando. Ahora vamos a ir, de nuevo comprenden,
De nuevo es un texto expositivo, el texto expositivo es ya un poco más largo, es otra estructura de texto expositivo porque es un texto expositivo que tiene que ver con secuencias, se llama. Entonces acá lo que se va a escribir es el ciclo del agua, se explica el ciclo del agua, tienen que completar el esqueleto, ¿sí? Tienen un poco menos de ayuda, pero acá tienen igual un poco de ayuda, va diciendo partes del esqueleto que tienen que ir armando, ¿no? Bueno, y para terminar, ya vamos a la producción de textos, ahora sí, textos escritos. Fíjense, de nuevo hay una progresión, o sea, esto tiene que ir en paralelo con la comprensión, ¿no? No tiene que ser así. Yo lo que quiero mostrar es cómo hay variables que tienen que ir modificándose para que la cosa se vaya poniendo más complicada, ¿no? O al revés, para el principio, o cuando yo estoy trabajando con un chico que está muy flojo, para ver qué es lo que tengo que manipular, para que el chico pueda trabajar con ese texto, ¿no? No puede ser un texto muy complejo, si lo tiene que leer solo, ¿no? Si se lo voy a leer yo, bueno, puede ser cualquier tipo de texto. Entonces acá producen un texto narrativo y hay mucha ayuda, ¿sí? Porque yo les pongo, había una vez, pero un día el hada malvada convirtió en estatuas a todos los niños del pueblo. Entonces el mago de la bondad se propuso salvar a los niños. Primero, al otro día, Tienen que ir como completando, pero hay mucho que yo les doy. Sobre todo, ¿qué es lo que les doy? Para que no sea tan difícil el problema del texto, ¿sí? Porque a veces a los chicos les decimos, bueno, escribí un cuento y les damos los personajes para ayudarlos. Y en realidad los personajes no es tan difícil. Lo más difícil de pensar es una situación que sea interesante para que el texto sea interesante, ¿no? Una cosa como acá. Hay una escena inicial y qué es lo que pasa, cuál es el evento que dispara la historia y que hace que esa escena inicial se desequilibre. Eso es lo más difícil de pensar, ¿sí? De hecho, hay gente que escribe un montón y sin embargo, es ese desequilibrio inicial, esa situación, ese desequilibrio, que hace que es lo que la historia tiene gracia, digamos, hace que tenga gracia, es lo más difícil de pensar, ¿sí? Digamos, después, bueno, hay chicos que son súper creativos y que tienen un montón de imaginación y digo, pero para trabajar sistemáticamente a veces conviene dar este tipo de textos y después, sí, cuando tengan más cancha y sean más escritores y más lectores, sí, ¿no? Esto, se le van retirando las ayudas. Bueno, menos ayuda, de nuevo acá, tenemos producción de un texto narrativo y con menos ayuda. Ya les damos igual una ayuda, decimos, piensa en una historia en la cual una persona se transforme en otra cosa para entrar a un lugar sin que nadie la vea. Les damos solo esa idea y ellas tienen que escribir. Y ya llegamos como a un poquito más difícil, que es la producción de un texto expositivo, y le damos solamente un poquito de ayuda, ¿sí? Piensen, dice, busquen información sobre animales herbívoros y carnívoros, planifiquen lo que van a escribir realizando un cuadro, luego redacten y revisen a medida que van escribiendo. Entonces yo le doy como una especie de cuadro para que hagan una planificación, perdón, y les doy esto para que planifiquen y después redactan. Y aparte les digo, ahora vayan comparando a ambos grupos de animales, ¿no? Tienen que buscar información sobre animales herbívoros y animales carnívoros. Ahora vayan comparando a ambos grupos de animales. Para comparar, algunas palabras que conectan parte del texto y que les pueden servir son, por el contrario, al contrario, contrariamente, sin embargo, por otro lado, en cambio. Como es este tipo de estructura se llama expositiva de comparación, ¿sí? Les otorgo, los ayudo dándoles conectores oracionales o extraoracionales que planteen contraposición, ¿no? Para que tengan en la cabeza esas palabras que les pueden servir al escribir. Bien, entonces, para ir cerrando, algunas ideas claves o tipo resumen para que nos vayamos pensando en estas cosas. El trabajo con la oralidad es fundamental, es una parte fundamental del proceso de alfabetización, por eso es importante entender que el proceso de alfabetización no empieza cuando un chico entra a primer grado, sino que empieza muchísimo antes, y que hay un montón de trabajo que se puede hacer y que se debe hacer, aun cuando los chicos todavía no agarran un lápiz y no saben leer y escribir
técnicamente hablando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el vocabulario, lo que tiene que ver con poder procesar distintos tipos de estructuras oracionales, aprender a hacer inferencias. No hablamos de las inferencias, pero las inferencias son eso que se hace cuando hay información en los textos que está implícita y que uno tiene que reponer, ¿sí? Como cuando está Chancho barriendo y escucha ruido afuera y cierra la ventana. ¿Por qué cerró la ventana Chancho? Porque pensó que venía Yacari a comérselo, ¿sí? Eso no está dicho en el texto, eso uno lo repone, nosotros que ya somos grandes, lo reponemos casi de forma automática, pero esto se enseña y los chicos al principio no lo pueden hacer. O sea, al principio no, si tienen pocas experiencias de lectura, no lo hacen solos. Y es una parte fundamental de la comprensión de textos porque los textos tienen muchísima información implícita. Entonces, esto de las inferencias, del vocabulario y de todo el desarrollo del lenguaje oral es una parte fundamental del proceso de alfabetización, se trabaja desde que son muy chiquititos y en un momento hay que empezar a trabajarlo de forma sistemática porque es una parte fundamental del proceso de comprensión y producción de textos, ¿sí? Bien, el trabajo con textos orales, en los cuales lee o escribe otro, ¿sí? En este caso una maestra, una psicopedagoga, quien sea, igualmente sirve para que los chicos desarrollen estrategias de producción y de comprensión de textos, ¿sí? O sea, uno no aprende a leer cuando aprende a leer. Uno aprende a comprender cuando les leen cuentos, les leen cosas de dinosaurios, les leen cosas de los animales, y bueno, cuando un adulto piola, va ayudando, ¿no? Va explicando vocabulario, va ayudando a hacer inferencias, va ayudando a entender oraciones difíciles. Después, obviamente, la adquisición del sistema de escritura es fundamental para poder procesar textos ya escritos, ¿sí? Y esto es muy importante, la interacción entre los procesos de nivel superior y de nivel inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo automatizadas ciertas habilidades, o sea, si a mí me cuesta leer o escribir palabras, a nivel de palabras, va a ser muy, pero muy difícil que yo pueda leer un texto y comprenderlo, ¿sí? No sé, me imagino un chico de tercer grado que está leyendo un manual o un cuento del manual. Bueno, si no sabe leer de corrido, tercer, cuarto grado, si no sabe leer de corrido, va a ser muy difícil que entienda, ¿sí? Por ahí si se lo lee otro lo entiende bárbaro, pero bueno, digamos, hay habilidades que hay que tener automatizadas para que puedan procesar de manera independiente. Y para cerrar, y esto es muy importante, y quizás es lo más difícil para trabajar con textos, el trabajo con textos debe ser progresivo y atendiendo a múltiples variables. Esto que decíamos, las variables que son, ¿qué tipo de texto voy a presentar? ¿El chico va a comprender o va a producir un texto? Eso, empezando por eso. ¿Qué tipo de texto voy a trabajar? ¿Es un texto muy extenso, un texto corto? ¿Es un texto narrativo o es otro tipo de texto? Porque si es otro tipo de texto ya es un desafío mayor, ¿sí? Lo voy a ayudar un poco cuando tengo que hacer la actividad de comprensión después de la lectura o durante la lectura. ¿Yo lo ayudo o no lo ayudo? Bueno, todo eso, todas esas variables hay que ir manipulando, digamos, para que los textos o la actividad funcione con mayor o con menor dificultad. Creo que eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo por escuchar. Si quieren chusmear la página que tenemos sobre el proyecto de alfabetización, la pueden chusmear. Ahí vamos a estar subiendo un montón de cosas, de a poquito porque somos pocas y es mucho trabajo. Y cualquier cosa me escriben también, obviamente. Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. Marina, muchas gracias. Espera que no te veo. ¿Me ves ahí? Sí. Ah, bueno. Vos arrancaste con una pregunta, que es ¿cuándo empiezan a leer? Un poco la fuiste respondiendo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión realmente, de qué edad los chicos deberían, o cómo uno podría aprovechar más esa plasticidad neuronal que tienen los chicos hasta los 5 años para que el proceso justamente de lectoescritura sea más y mejor aprovechado, dado que en Argentina recién, si bien arrancamos en sala de 4, sala de 5, con los primeros pasitos,
En otros países ya a la altura de sala de 5 lo tienen mucho más desarrollado que nosotros, que le damos hasta tercer grado para que esto se implemente, ¿no? Sí, sí, es muy interesante la pregunta. Yo, igual la pregunta inicial que hacía es, ¿cuándo hay que empezar, cuándo empiezan a aprender a comprender textos? Si era necesario que uno lea solo para poder comprender un texto, y la respuesta es no, ¿sí? Porque Borges se quedó ciego y le leían y comprendía textos, ¿sí? O sea, uno sigue comprendiendo, poco, así como sigue comprendiendo el lenguaje oral cuando alguien te cuenta una historia sobre lo que le pasó, etcétera, etcétera. Respecto a la pregunta que vos haces específicamente, que uno le dé a un chico hasta tercer grado para aprender a escribir, me parece un desastre, una estafa, básicamente. Estafa. Los estafamos, los estamos estafando. Claramente. Con una intervención específica de sala de 5, que aparte, no te digo, no hace falta que en sala de 5 aprendan a escribir, no sé cuándo hace falta realmente, pero si nosotros enseñamos las correspondencias y hacemos algunos juegos de conciencia fonológica en sala de 5, a mitad de primer grado todo el mundo lee y escribe, y se terminó el problema. Así que darles hasta tercer grado me parece realmente una estafa. Ni hablar de los que están en séptimo y todavía no leen ni escriben, y llevan años de escolaridad, y bueno, sí, no me parece. Marina, primero agradecerte por la exposición tan clara como siempre y tan valiosa realmente. Me preguntaba a raíz de lo que decía Pablo, creo que es, ¿no? Digo, quizás muchas veces nos enfocamos más en evaluar comprensión que en enseñar a comprender. Y que quizás eso también es parte del problema, porque, bueno, por ahí en mi caso, que por ahí trabajo mucho más con adolescentes y ya con gente de nivel superior, digo, llegan con muchas falencias en cuanto a la comprensión y en consecuencia también en cuanto a la producción, que es lo que vemos en las clases, pero también me parece que ahí falla eso, que en realidad no es tan, o sea, el problema está en cómo transitan esa escolaridad, ¿no? Que nunca se les dijo cómo se... Sí. Porque pensamos, y durante muchos años, la verdad, como vos decís, es una estafa, nos quedamos en que, no sé, como que esa comprensión baja iluminadamente hacia todo. Sí, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no sabemos, los educadores, por lo menos yo cuando era maestra, no sabía que tenía que enseñar a comprender, y no sabía que uno tenía que enseñar a comprender desde que eran tan chiquitos y aunque todavía no leyeran, ¿sí? Porque esto que yo les estoy planteando de la lectura dialógica, si uno va metiendo a los chicos esa costumbre de que tengo que inferir, uno no lo dice, no claramente, no se dice específica, así explícitamente, bueno, ahora vamos a inferir, no, no, o ahora vamos a entender vocabulario, no, pero si uno modela la lectura, ¿no? Cuando va leyendo dice, Chancho pensó tal cosa, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y acá qué pasó? Y, esta palabra, aclaramos, todo esto que yo estaba haciendo, que es modelar, se hace desde los chicos tienen 3, 4 años, y sí, realmente, uno no sabe como educador que hay que empezar desde tan chico, y por otra parte sí, me parece que eso, tampoco se tiene muy claro qué es lo que hay que enseñar para que comprendan, ¿sí? Sí, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Bien, más que aprovecharla a Marina y hacer alguna pregunta, o comentario, quizás compartir alguna. Sí, cualquier cosa. Sí, yo en relación con lo que decíamos recién, en falta de comprensión, yo entiendo que los estándares internacionales dicen que si un chico no lee de corrido 80 palabras aproximadamente en un minuto, eso con el tiempo, cuando llega a secundaria, implica que ese chico no va a comprender el texto. Nos pasa un poco en secundaria también, yo soy docente también en secundaria, y te das cuenta que los chicos no entienden lo que leen, o si te cambiaste el orden de una pregunta, lo que sea, no saben qué responder. Claramente, creo que el foco, ahí lo dice Marina, es la comprensión. ¿Cómo hacemos para que los chicos realmente aprendan a comprender, ¿no? Y uno que tenga que enseñarle a comprender a los chicos, porque de otra forma estamos equivocándonos simplemente en enseñarnos a leer palabras, pero sin que eso tenga un significado para ellos. Que tampoco es la idea, por eso yo les mostraba la cuerda de la alfabetización, que son muchas cosas, ¿sí?, que hay que enseñar sistemáticamente desde que son muy chiquitos,
que no es solamente leer palabras aisladas, porque tampoco nos serviría de mucho, pero sí es necesario que la reconozcan a cierta velocidad, porque si no, no pueden procesar. Pero para mí lo que es muy importante es esto de que hay que enseñarlo sistemáticamente, de forma ordenada, que hay muchos tipos de texto, que por ahí un chico lee un cuento y bueno, buenísimo, pero después le das un texto expositivo y no entiende nada, porque requiere de otro nivel de vocabulario, porque requiere de otro tipo de estrategias, porque no están acostumbrados a encontrarse con ese tipo de textos. Entonces, si uno desde chiquito va ordenando la enseñanza, va ordenando una progresión, ¿sí? Se ocupa de que las habilidades estas de nivel inferior estén automatizadas en primer grado como mucho, ¿sí? Bueno, entonces todo va a fluir, pero bueno, todo esto claramente falta, ¿no? No está, no es ni culpa de los maestros, como siempre, yo digo, no es culpa de los maestros, es culpa de, no sé, qué sé yo. No estoy para echar culpas tampoco, no sé de quién es la culpa, quién es el responsable. Digo, qué interesante, Mariana, perdona que te interrumpa, Marta. Hola, Marta. Bueno, gracias por tu exposición y digo, qué interesante que estas charlas las tuvieran quizás las familias, los padres, que ellos son los ansiosos por creer que es la lectura, que un nene es más capaz o tiene mayor capacidad porque puede leer de corrido, no importa si comprende o entiende, y eso a veces a los docentes nos cuesta hacer entender esta parte, ¿viste? Que sí, no importa, hay que darles tiempo y de la lectura, y lo importante es que comprendan y entiendan, y no leer o numerar de corrido. Digo, qué importante para la familia. Sí, por eso decía que todo esto tiene que ser enseñado muy sistemáticamente y sí, en un momento que lean de corrido es muy importante, ¿sí? O sea, lo primero que se evalúa si un chico, vemos un chico con dificultades, yo lo primero que hago, me dicen, este chico no entiende, ¿lo escuchaste leer? Y muchas veces lo que pasa es que no sabemos si saben leer. Nunca los escuchamos leer en voz alta. ¿Por qué? Y porque, bueno, leer en voz alta ahora no está de moda, entonces no se los hace leer en voz alta a los chicos, pero por ahí no sabemos, por ahí ese chico tiene una tremenda falta de fluidez lectora y bueno, no entiende lo que lee. Puede ser por eso y también puede ser por otras millones de cosas, ¿sí? Digo, pero eso es como una parte muy importante que hay que tener en cuenta. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martina y quería sumarme un poco a esto que estaban hablando, sobre todo la mirada desde el nivel inicial. Yo trabajo en una sala de 3 y en una sala de 5 y me parece importante poder también incluir esto de que nada, desde la sala de 3 uno se inicia en las prácticas del lenguaje y en la lectoescritura, más allá de que, como siempre decimos, y me parece que es importante también, muchas veces se lo decimos a las familias, y es importante que se comprenda que no es un objetivo del nivel inicial que los chicos salgan leyendo y escribiendo, pero no por un capricho, sino porque me parece interesante poder poner en el foco en que los chicos comprendan los textos y se apropien de la escritura como un medio para comunicar algo y no de manera repetitiva. Me parece que el foco tiene que estar en eso, entender que la escritura tiene que ser el medio, el cual el chico se apropie para poder expresar algo, siempre escribir con un sentido, ¿no? Me parece que el foco tiene que estar en eso y sí, obviamente, si la escritura o la lectura se da en una sala de 5 o en una sala de 4 o a veces hasta en la sala de 3, bienvenido sea, pero entender que el paso que se tiene que dar antes es este, ¿no? En entender que la escritura es un medio para comunicar algo, ¿no? Me parece que eso es lo importante que tenemos que, nada, obviamente como docentes conocer y que hacerlo, entender. Yo diría desde las ciencias cognitivas, el jardín de infantes tiene como que abordar muchísimas cosas sobre alfabetización, aunque no sea un objetivo que los chicos salgan leyendo y escribiendo. Eso requiere de un cambio como de perspectiva de cómo se aprende muy importante y por eso es tan difícil por ahí de comprender, pero lo importante, hay que entender que el proceso de alfabetización es justamente un proceso que empieza cuando uno nace y empieza a escuchar palabras.
Claro. Entonces, el jardín tiene que enseñar de manera sistemática muchas cosas, aunque no sea específicamente que lean y escriban. Tienen que tratar, tiene que enseñar sistemáticamente palabras cada vez menos conocidas, tiene que tratar, tiene que ir haciéndoles ver a los chicos que hay letras, que las letras suenan, que las palabras tienen sonidos adentro, porque los chicos ya saben que la escritura es importante, las familias también, digamos. Eso es muy lindo como, digamos, pero me suena demasiado poético, ¿no? Digo, eso en términos de práctica, ¿en qué se traduce? ¿No? Que la escritura es importante y que se tienen que apropiar. Uno se apropia de la escritura cuando aprende a escribir. Si no, es como difícil o leer. Si no, es muy difícil apropiarse de algo que uno no puede manipular en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si, digamos, si yo después en tercer, cuarto grado no aprendí a leer y escribir porque en jardín no me enseñaron todo lo que me tenían que enseñar, y es difícil. No, es que por eso creo que la planificación, digamos, todas las planificaciones del jardín tienen el foco en generar espacios de escritura para los chicos. Obviamente no siempre es la escritura convencional, porque no tienen apropiada la escritura convencional, pero sí se generan espacios y se planifica en función de que los chicos puedan escribir y transmitir algo, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí. Y sí, yo creo que tiene que ser un norte la escritura convencional y que por ahí hay que enseñar cosas, a pesar de que no se enseñe a escribir de manera convencional, hay que enseñar cosas que sirvan para que después se escriban de manera convencional, ¿no? Porque, digamos, ahora hay tantos libros escritos que nos dicen que cuáles son los predictores de la escritura y de la lectura, ¿sí? O sea que yo aprendo a leer y escribir acá, pero antes tuve que aprender un montón de cosas. Entonces, si yo en el jardín de infantes los ayudo a aprender todas esas cosas, en primer grado aprendo a leer y escribir bárbaro, ¿no? Y ahora todo esto ya está tan estudiado, ya se ve, está en el cerebro, dentro de un, no me sale ahora, pero las maquinolas esas que te meten y te dan el cerebro, digamos, ya esto ya se ve en el cerebro, ya se ve físicamente, o sea, ya está como todo muy explicado. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es poder conectar todo eso que la ciencia nos está diciendo sobre la lectura a las prácticas del aula, ¿no? Eso me parece que es un desafío hermoso, que a mí me apasiona y que también a veces me hace enojar, porque hay mucha resistencia, ¿no? A veces, como que la palabra ciencia en educación a veces es como, ay, no, ¿no? Como que en la medicina está bien vista, pero no en la educación, es muy loco. Si ahora todos estamos con el tema de la vacuna, y la vacuna queremos ver los papers, queremos que esté comprobado científicamente 14 veces. Ahora, mi método de enseñanza de la lectura no tiene que estar científicamente comprobado, ¿no? Eso es un divorcio entre la educación y la ciencia que a veces a mí me asusta a niveles y que siempre perjudica a los que, ¿no? A los que menos tienen. Sí, que es histórico, ¿no? Eso. Totalmente. Histórico. Sí, no tiene que ver con ningún gobierno específico, obviamente, no, nada que ver. Es como una cosa que siempre fue así, ¿no? Claramente. Sí, Y sí. más en este contexto también, ¿no? Que uno prioriza que los chicos en primero, yo soy maestra de primero, que los chicos se escriban. Sí, ahora estoy, ¿viste? Que los chicos lean y escriban, entonces, claro, si vos te dedicas a la clase semanal de MIT, por ejemplo, a que comprendan, la directora cuando entra te mata, porque vos tenías que priorizar lectura y escritura. Entonces, los docentes también tenemos mucha presión en que tienen que salir escribiendo y leyendo, y la comprensión queda a lo último de todo. Así que entre el año pasado y trabajé muy poquito comprensión lectora, porque sentí mucha presión de parte de los directivos en que se optimice el proceso de alfabetización, que se vea, ¿no? Porque como vos muy bien decías, que empieza desde la comprensión, desde la renarración y demás, pero bueno, cuesta bastante que lo entiendan los demás también. Sí, yo creo que con esto de la virtualidad y qué sé yo, todos estamos como muy ansiosos con que los chicos no están aprendiendo o que aprendan y qué sé yo, y también, sí, me imagino. Lo dejan para lo último, sí, tal cual. Claro. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta?
para Marina? ¿O algún comentario? Yo, Marina, quería preguntarte, vos en un momento hablaste de los, y por supuesto correspondería quizás a otro gran tema, ¿no? Pero sí hacerte una pregunta respecto a los tipos de letras y demás. Vos dijiste, bueno, está el tema de la imprenta minúscula y todo lo que ya sabemos respecto a los distintos tipos de letras. Y yo sé que vos hablas mucho siempre del tema de la cursiva, ¿no? Y hoy por hoy hay muchos que huyen al tema de la escritura porque consideran que no es una escritura que se pueda ver en un portador de texto actual. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué implicancia tiene la posibilidad de escribir en distintos tipos de letras para, digamos, tanto la escritura como para la comprensión. Sí, es muy interesante la pregunta. Todo depende para qué. A mí me enseñaron. Vos siempre pensá para qué. Bueno, ¿para qué? Para leer. ¿Yo necesito leer en cursiva? ¿En qué están los libros? Y sí, en imprenta. En imprenta minúscula. ¿Por qué están en imprenta minúscula? ¿Alguna vez se lo preguntaron? No. Bueno, porque es la letra que tiene rasgos más salientes, o sea que nuestro cerebro la procesa muchísimo más rápido, lees muchísimo más rápido. Reconocer letras en minúscula. Vieron que las minúsculas tienen patita para abajo, patita para arriba. Gracias, Sabri, ya te vi ahí. Panza para un lado, panza para el otro, va para arriba del renglón, va para abajo del renglón. Todo eso hace que nosotros veamos y rápidamente reconocemos las letras y la palabra que está escrita. En cambio, no sé si alguna vez leyeron algo todo escrito, un mail o un posteo, todo escrito en mayúscula, es realmente en un momento agota. Que si uno se pone a prestar atención, te das cuenta que te cansa más. ¿Por qué? Porque cuesta más. La mayúscula es todo como, todo termina en el mismo lugar. Digamos, cuando hay un punto vos no te das cuenta porque la letra después del punto es mayúscula como la... O sea, son un montón de cosas que, digamos, dificultan. Siempre que uno esté leyendo, estamos hablando de que uno esté leyendo un texto muy extenso y que necesita que los procesos estén muy automatizados para que no me desgasten recursos cognitivos que yo necesito para comprender el texto, ¿sí? O para escribir un texto. Y ya que hablamos de escritura, para escribir, la letra, para escribir manuscrito, obviamente, hoy en día uno como adulto ya casi no escribe a mano, pero un chico que va a la primaria, que después tiene que hacer la secundaria, y después por ahí tiene que hacer la universidad, y no tiene una máquina para llevarse a la universidad, ¿cuál es la letra más rápida para escribir? Se lo puse. Es la cursiva. Porque la cursiva es toda seguida, uno no levanta la letra, no levanta la mano en cada letra, es toda seguida, salvo cuando salta otra palabra. Entonces, cuando uno tiene que escribir muy rápido, por ejemplo, cuando uno toma apuntes, ¿sí? En la facultad, uno está estudiando y tiene que tomar apuntes, bueno, la cursiva es fundamental, es mucho más rápido. Si vos tenés la suerte de poder tener una máquina y poder llevarla a la facultad y tipear, genial. Buenísimo, pero yo tengo que pensar que no todo el mundo tiene una máquina para llevarse a la facultad, ¿sí? Y que muchos chicos tienen que escribir a mano un montón. Entonces yo tengo que ofrecer todas las herramientas que pueda. Después si no las usan, bueno, no lo usará, no importa. Total, aprender nunca está de más. Por otro lado, no sé qué tanto miedo hay, porque la verdad es que por ahí es un plomo los primeros 2 o 3 veces, pero después los chicos la aprenden, como se aprende todo. Digamos, nosotros seguramente, todas nosotras aprendimos la cursiva y no nos morimos, digamos. Entonces no entiendo, porque no, el otro día me dijeron, es el latín de las escuelas, la cursiva. ¡Wow! Casi cometo un asesinato. No, por ahí uno después no lo usa nunca más. Bueno, claro. Pero tampoco te moriste por aprenderla, digamos, ¿no? Uno aprende muchas cosas que después por ahí no termina utilizando. Pero bueno, yo todos mis apuntes de la facultad, yo saqué fotos hace poco, ahora no los tengo acá, es todo cursivo, todo cursivo. Y sin darme cuenta y sin saber, y qué sé yo, a mí me enseñaron a escribir en cursiva, y cuando tuve que escribir rápido, escribí todo en cursiva.
sin ni saber por qué lo hacía ni nada. Sí, a veces nos cuesta mucho ver el tema hasta de recurso económico, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que menos tiempo nos lleva o qué es lo que menos, ¿no? Como una cuestión de que pareciera que eso no importa, cuando sí importa entre tantas Importa cosas. muchísimo. Para los procesos cognitivos importa muchísimo. No es porque yo quiero hacer las cosas rápido, es porque me genera, económicamente, digamos, o sea, me gasta menos recursos. Entonces necesito... Ese recurso lo necesitas aprovechar en otras tareas. En otras cosas. Si yo estoy tomando apuntes, yo necesito poder estar entendiendo lo que está diciendo el tipo que me habla y poder estar anotando, prestando atención. Y si estoy leyendo, necesito poder ir procesando ese texto y la información que me está dando. Entonces no es que necesito hacerlo rápido, sino que necesito hacerlo fácil para poder tener dispuesto todos mis recursos cognitivos en esa tarea que es más difícil. Así es. Bueno. ¿La cursiva se arranca en primer grado, Mariana, cognitivamente? Marina. Sí, en primer grado. No sé, ¿sabes qué? Mi nena me parece que empezó en segundo. No, sí, en realidad al final de primero. Más o menos. En realidad, en primero, porque en el diseño curricular dice que se tiene que trabajar los 3 tipos de letras, pero no es muy común que se use en primero. Es como que no está de moda, justamente. Claro, porque es el latín de las escuelas. Exacto. Ya pasó de moda. Pero debería. Sí, y tampoco, por ejemplo, sí no enseñaría a escribir imprenta minúscula, ¿se entiende? Pero sí que la sepan leer, porque la necesitan para leer, no la necesitan para escribir, ¿sí? Bueno, después si la quieren enseñar, buenísimo, o sea, no está prohibido enseñar ni escribir nada, yo creo que tiene que ser así, ni enseñar ni aprender nada, todo tiene que... Pero digo, lo que más me sirve para leer es la imprenta minúscula. Y lo que más me sirve para escribir es la cursiva. Ahora, que uno empiece todo en mayúscula, porque es cierto que cuando estás en primer grado, el chico está con los sonidos, las letras, tiene un lío en la cabeza bárbaro, y los palotes son los más fáciles. Entonces está bien empezar por ahí. Yo, de hecho, empiezo con la imprenta mayúscula. Pero cuando todo se empieza a acomodar un poquito, hay que pasar a la cursiva para la escritura y a la imprenta minúscula para la lectura. Bárbaro. Bueno, chicas. Bueno, Marina, muchas gracias. La última reflexión que me llevo también, entre tantas cosas, es esto de qué importante es también para todo lo que hablaste hoy, para la psicopedagogía y el trabajo en el consultorio también, ¿no? Para poder trabajar conjuntamente con el docente. A veces que nos ponemos peleados y demás con los docentes, psicopedagogos y demás, pero la importancia de poder trabajar en equipo cuando estamos pensando en los chicos y de que vayamos, digamos, con un mismo criterio, ¿no? Unar criterios para que esto pueda hacerlo mejor para ellos en cuanto sobre todo a la comprensión, ¿no? Que a veces nos toca trabajar mucho desde el consultorio en esto. Y me parece que es muy interesante pensarlo desde esto, ¿no? Desde que tanto docentes como psicopedagogos trabajen conjuntamente desde esta mirada, desde poder entender la comprensión como un proceso que debe darse y como yo te decía antes, ¿no? De poder enseñarse, no tanto, o sea, evaluar por supuesto, pero también enseñar, ¿no? Iba a decir eso, requiere de enseñanza sistemática, Esto, lo que es difícil es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, como ya no voy a repetir de nuevo, pero como hay tantas cosas, se hace complicado. Pero si uno lo va pensando un poquito, bueno, puede ir viendo qué textos. Primero chequear la lectura, cómo lee, escuchar al nene, si lee bien o lee mal, en voz alta, hay que escuchar a los chicos cómo leen. Y después sí, ya si veo que lee bien y que el problema es otro, ver si el chico tiene un muy bajo nivel de vocabulario, si el chico no entiende oraciones que sean más difíciles, si el chico no puede hacer inferencias. Y todo eso se enseña leyendo en voz alta y modelando las habilidades, o sea, ayudándolo a inferir, decirle, mira, acá hay que inferir, no decirle, mira, acá hay que inferir, sino, mira lo que pasó acá, ¿sí? Mira, esta palabra quiere decir tal cosa, mira, todo eso hay que modelarlo para que el chico pueda entender, para que sepa que todo eso que se hace, como dice Vygotsky,
intersocialmente después se hace para adentro, ¿sí? Claro. Primero se hace en el afuera, después se hace adentro. Yo veo cómo hace otro esa actividad que es tan complicada y después incorporo esas ayudas y las puedo hacer yo de manera independiente. Pero es enseñanza sistemática, básicamente es eso. Marina, por último, ¿podés contar dónde pueden encontrar ese material que vos estabas hablando o que estabas mostrando, del que estás trabajando, el animalario? Sí, el proyecto se llama PIA, es un programa integral de apoyo a la alfabetización, así que búsquenlo. Está en Instagram y está en Facebook. Como lo estoy haciendo yo solita, los cuadernitos, los voy largando de a poco. Ya tengo listo Animalario, que es el que sirve para introducir a los chicos y a las chicas en el sistema de escritura. Ahora viene de poquito Cuentario, que es el que tiene historias cortas, ¿sí? Para que los chicos ya empiecen a leer solos historias cortitas, o sea, textos muy simples, pero para que vayan leyendo solos y vayan ganando fluidez, ¿sí? Y después ya está Textario, que es que ya se trabaja comprensión y producción ya con textos escritos más extensos. Y que ahí la idea fue esta, justamente, poder ir regulando todas estas variables que hacen que los textos, el trabajo con textos sea más o menos difícil. Pero como les decía antes, es una tarea bastante ardua. Así que, de a poco. Pero bueno, yo los voy a ir subiendo y el material va a ser gratuito, así que en cuanto los tenga, lo voy subiendo. Y me escriben ahí en el Instagram o en Facebook y yo les mando las cosas sin problema. Lo que ya tengo listo. Mucho trabajo, Marina. Mucho trabajo. Así somos. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Sí, muchas gracias. Por compartir y bueno, ya cualquier cosa que necesiten, nos escriben a Marina, y podemos seguir en contacto. Así que Marina, enormemente, muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, chao. Chao. Oh, buenas noches. Chao, Suerte. gracias. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.